Bien, estamos en los 40 días de la Pascua. ¿Y por qué escogimos 40 días? Porque dice en el libro de Hechos, capítulo 1, verso 3, que cuando Jesús padeció y resucitó, estuvo 40 días manifestándose a los discípulos, enseñándoles, dándoles señales convincentes de que Él estaba vivo y predicando el Evangelio. Y lo que nosotros queremos hacer es explorar esas conversaciones que tuvo Jesús con sus discípulos, esas apariciones, esas escenas donde Jesús se manifiesta a los discípulos y a otras personas antes de ascender al cielo. Es el objetivo de esta serie, porque saben que celebramos la Pascua, Domingo de Resurrección, y tradicionalmente lo celebramos como un solo evento. Domingo de Resurrección, venimos a la iglesia, celebramos que el Señor resucitó y está vivo y nos vamos para nuestra casa hasta el Domingo de Resurrección del año que viene. Pero cuando el Señor resucitó no fue un evento único, sino dio inicio a una serie de eventos, de encuentros del Señor con sus discípulos y otras personas que transformaron sus vidas. Los discípulos estaban asustados, estaban temerosos, atemorizados, encerrados en una habitación. Y cuando vieron a Jesús resucitado, se armaron de valor, se armaron de valentía, se armaron de determinación. Varios días después vino el día de Pentecostés y fueron empoderados con poder del Espíritu Santo. Y nació la iglesia y salieron al mundo para transformar al mundo. Y esa transformación continúa al día de hoy. Amén. ¿Cuántas vidas han sido transformadas por el Señor? ¿Y cuántas vidas continúan siendo transformadas por el Señor? Porque estamos en un proceso de santificación y el Señor está trabajando en nuestras vidas. Quiero hacerle una historia que va a servir de base, y esto antes de las Escrituras, para el mensaje que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar sobre la duda. Uno de los personajes que con quien Jesús interactuó fue Tomás el discípulo. Hace 2 domingos hablamos sobre la primera aparición de Jesús a sus discípulos. Estaban asustados, encerrados en una habitación, la puerta cerrada, y Jesús se apareció y dijo, ¿qué? Pasa a ustedes. Tomás no estaba allí cuando eso ocurrió. Pero vamos a retomar la historia cuando una semana después Jesús vuelve a aparecerse a los discípulos y allí está Tomás. Tomás lo conocemos por ser el incrédulo, por ser el dudoso. Pero ¿saben qué? Tomás se asemeja a nosotros quizás más que ningún otro discípulo. Y vamos a explorar eso. Había un refrán que se usaba en Puerto Rico para ilustrar hazañas que eran bien difíciles, que eran bien arriesgadas, que eran casi imposibles de hacer. Y ese refrán era, eso es como cruzar el Niágara en bicicleta. ¿Eso era en Puerto Rico nada más o eso en los otros países? En los otros países. Eso es como cruzar el Niágara en bicicleta. ¿Y saben de dónde se acuñó ese refrán? Porque allá para en 1859 en junio hubo un acróbata que hizo eso. Y no solo lo hizo una vez, lo hizo varias veces. Cruzó el Niágara sobre una cuerda tensa que estaba tendida de un extremo al otro. Y él no solo lo cruzó una vez, lo cruzó varias veces. Y no solo lo cruzó solo a pie, lo cruzó con los ojos vendados, lo cruzó cargando a su manejador. Harry Colcord se llamaba al manejador, cargándolo sobre sus hombros. Se dice que él caminó llevando una estufa y se paró en el medio a cocer una tortilla. Y lo hizo de diferentes maneras. Lo que es más sorprendente de esto es que la soga tenía 1100 pies de largo. ¿Sabe lo que es eso? Para ponerlo en perspectiva, eso es 2/3 de milla.
Los que viven en esta área, si salen por aquí, chequenlo en sus carros. Cuando lleguen al nursery de las plantas del Caribe, eso es 2/3 de milla. Estaba extendido ese largo. La soga era de 2 pulgadas de grosor, 2 pulgadas por 1100 millas. Así que esa soga a la distancia parecía un hilo dental. Cuando tú miras así, un hilo de coser, la hermana Corina sabe de eso, parecía un hilo de coser, él caminaba por ahí, pero lo que era más sorprendente era que estaba tendido a una altura de 160 pies del agua. Para poner eso en perspectiva, un edificio multipiso que tenga de 12 a 15 pies entre pisos, estamos hablando a una altura de 10 a 13 pisos de altura. Y no sé cuántos de ustedes se han trepado, han estado en un edificio así mirando para afuera. Yo tengo un poco de temor a las alturas. A mí me da miedo hasta acercarme a la baranda de lo alto que es. Y él estaba a esa altura. Pero el evento por el cual él es más reconocido era que él llegó a empujar una carretilla. Tengo una foto del personaje. Él se llama Charles Blondin. El nombre de él de verdad, él es un acróbata francés. El nombre de él es Jean-François Gravelet. Era el nombre de él. A él le decían, lo conocían como el Gran Blondin. Ese es el Gran Blondin. Aquí tiene la ilustración de él llevando una carretilla. Dice la historia que un día dice a la multitud, ¿cuántos creen que puedo llevar a un hombre al otro lado del Niágara en la carretilla? Y todo el mundo, sí, tú puedes. Acto seguido pregunta, ¿quién se va a montar? Silencio total. Silencio total. ¿Y por qué silencio total? Porque la creencia y la confianza como que desaparece ante la duda, particularmente cuando nuestra seguridad y nuestro bienestar está en juego. Decimos que creemos, pero no nos atrevemos a montar en la carretilla. Y de eso que vamos a hablar hoy, pensando en Tomás, usándolo a este personaje, el título de este mensaje es Lo dudo. Y lo que quiero que saquen de aquí hoy es que la duda no es enemigo de la fe. La duda no es antigónico a la fe. Las personas que tienen la fe más profunda y más fuerte son aquellos que tienen dudas y tienen interrogantes y buscan. Y vamos a ver eso en el pasaje de hoy. Estamos en Juan capítulo 20. Por favor, aquellos que puedan, nos ponemos de pie en reverencia a la palabra de Dios. Juan 20 del 24 hasta el 29. Juan 20 del 24 al 29. Y así dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Tomás, al que apodaban el gemelo, y que era uno de los 12, no estaba con los discípulos cuando llegó Jesús. Así que a los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Mientras no vea yo la marca de los clavos en sus manos, y meta mi dedo en las marcas, y meta mi mano en sus costados, no lo creeré, repuso Tomás. Una semana más tarde estaban los discípulos de nuevo en la casa y Tomás estaba con ellos. Aunque las puertas estaban cerradas, como en la primera ocasión, Jesús entró, como en la primera ocasión, y poniéndose en medio de ellos los saludó, la paz sea con ustedes, como en la primera ocasión. Acto seguido, inmediatamente, él va a donde la persona que tenía la necesidad mayor dentro de ese grupo. Luego le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Acerca tu mano y métala en mi costado y no seas incrédulo, sino hombre de fe. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, exclamó Tomás. Porque has visto, has creído, le dijo Jesús.
Dichosos los que no han visto y sin embargo creen. Palabra de Dios para el pueblo de Dios. Padre, te alabamos y te glorificamos. Venimos ante ti, Señor, postrados, pidiendo manifestación y poder de tu Espíritu Santo. Que sea tu Espíritu Santo hablando a cada corazón. Y si hay alguna persona en nuestros medios que está luchando con las dudas, que están luchando con interrogantes en su vida, de el porqué de las cosas, de por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas, yo te pido que tú les ministres, que tú les hables a su corazón y que tú proveas bálsamo, Señor, para su dolor y confort para su alma. En el nombre de Jesús, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Tomás tiene una reputación quizás no muy buena. Se conoce a Tomás con el apodo de el incrédulo o el dudoso. Pero si miramos las Escrituras, y no hay muchos pasajes en la Escritura donde se cita a Tomás hablando, vemos que en vez de ser un incrédulo y un dudoso, mejor se le podría llamar como un pesimista, como un nostálgico, como un abatido, como un melancólico. Los melancólicos tienen como esta angustia y esta depresión constante. También se describen como personas que son bien reflexivas, que tienen que analizar las cosas y estudiar las cosas. Vamos, por ejemplo, a un pasaje de las Escrituras que está en Juan capítulo 11. Y esto fue cuando le mandan palabra a Jesús de que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús dijo, la enfermedad de Lázaro no es para muerte, sino para que se manifieste la gloria de Dios. Y se quedó 2 días más. Posteriormente dijo, vamos a ir a Judea a visitar a Lázaro. Los discípulos objetaron, Señor, hace apenas una semana te querían apedrear en Judea. ¿Por qué tú quieres ir allá? Te quieren matar. Pero esto fue lo que Tomás dijo. Y fíjense que Tomás, apodado el gemelo del griego Dídimo, y por eso para mí eso refleja que nosotros nos parecemos más a Tomás que nadie. Él es el hermano gemelo de nosotros. Nosotros somos igual que él. Y vamos a ver cómo, apodado el gemelo, dijo a los otros discípulos, fíjense en que no se lo dijo al Señor, se lo dijo a los discípulos, vayamos también nosotros para morir con él. De esta frase podemos sacar varias cosas. Primero, que él amaba al Señor, al punto de que él estaba dispuesto a morir, ir a morir con el Señor a pesar de las objeciones de los otros discípulos. Pero podemos apreciar el pesimismo, la melancolía, el abatimiento en el corazón de esta persona, de este discípulo Tomás. Otra escena, Juan 14. Juan 14:5, el Señor le está hablando a los discípulos y le está diciendo que iba a morir, pero que iba a subir al cielo, iba a preparar mansiones para nosotras en el cielo, iba a bajar a rescatarnos y llevarnos a vivir con Él. Y muchas personas hubieran dicho, qué bueno está eso es tremenda noticia. Pero mira el comentario de Tomás, como la persona reflexiva que es él, y con las dudas que él podía tener con todo ese discurso del Señor. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde va, porque el Señor había dicho, ustedes saben a dónde voy y saben el camino. Señor, no sabemos a dónde va, así que ¿cómo podemos conocer el camino? ¿Cómo podemos conocer el camino? Así que eso es una persona que es como reflexiva, que es analítica, que no toma sus decisiones a la ligera, sino que y cuando tiene dudas, si no está claro con algo, él lo dice. Y eso es una de las virtudes que Tomás tiene. El otro versículo fue que acabamos de leer, cuando los discípulos le dicen que hemos visto al Maestro, él no estuvo en el primer encuentro. ¿Y qué fue lo que él dijo? A menos que yo no vea las cicatrices
Y no solo ve la cicatriz, él dice, y meta el dedo en su llaga. No solo ve, él también tiene que meter el dedo en la llaga. Y meta mi mano, los 5 dedos en el costado, no voy a creer. No voy a creer. Y él dijo que no va a creer. ¿Y por qué ustedes creen, luce como una actitud un poco rebelde? Luce una actitud, una aseveración un poco cínico de parte de Tomás. ¿Por qué ustedes creen que se expresaría así? Por varias cosas que nos enseña este pasaje. Lo primero es que la duda comienza donde habita la decepción. La duda comienza donde habita la decepción. Tomás había visto morir a su maestro. Él vio cuando lo sometieron a latigazos, él vio la crucifixión, él vio el castigo cruel, inhumano, indescriptible al que sometieron a Jesús y se le destrozó el corazón. Y perdió la esperanza, estaba decepcionado. Como aquellos discípulos en Emaús que decían, teníamos la esperanza de que Él iba a redimir a Israel. Tomás esperaba la redención de Israel a través de Jesús. Él veía un futuro prometedor a través de Jesús. Tenía esperanza de ver el reino de Dios. Él entregó 3 años de su vida a servir a Jesús y a trabajar con Él. Y de momento, de la noche a la mañana, todo aquello que él pensaba que tenía propósito y razón en su vida, se desplomó. Mataron a su maestro. Y muchos de nosotros estamos pasando por esas situaciones también. Ahí es donde que comienzan las preguntas. Yo pensé que el Señor iba a sanar. Pensé que mi oración iba a ser contestada. Pensé que esto me iba a salir bien y comenzamos a cuestionar el porqué de las cosas. Esperábamos otra salida, esperábamos otro resultado, esperábamos una sanidad, esperábamos una salvación de un hijo, esperábamos que se nos mejorara la situación económica, esperábamos conseguir un trabajo y no se dio. Hay decepción, comienza la duda en nuestros corazones. Eso me pasó a mí y sé que a muchos de ustedes. Pero yo me mudé para acá, mi primera esposa, ella se llamaba Naida, muy joven, pastora, una mujer muy talentosa, muy educada, catedrática de la universidad. Tenía una voz angelical y predicaba, eso iba con poder. Keren lo puede decir porque Keren es su mamá. O Naida es la mamá de Keren. Y Keren es un reflejo de Naida. Ustedes ven a Keren moverse aquí, así era Naida en el escenario. La diagnosticaron una vez, me dijo para allá para el 2012, ella pensaba que se estaba volviendo loca, yo no le di mucha cráneo a eso. Pensé que eran cosas de ella o estaba pasando por un momento malo, pero seguía la progresión de su locura y su demencia. Finalmente fue diagnosticada a una temprana edad con demencia frontotemporal. Y era bien triste ver cómo esa mujer se iba apagando. Ella no llegó a ser ni un reflejo de lo que ella era antes. Llegó un momento que no podía hablar. Llegó el momento que ella estaba totalmente dependiente de todos sus cuidados. Había que bañarla, había que moverla. Abby la conoce también, Abby iba a la iglesia de ella. Ella era pastora de iglesia. Había que hacerle todas sus necesidades. La iglesia donde nosotros íbamos hizo una campaña de 3 días de ayuno y oración por la sanidad de su pastora. 3 días ayunando y orando, pidiéndole al Señor, reclamando su promesa para que el Señor sanara a Naida, a su pastora. ¿Y saben qué pasó? El Señor no la sanó. Y ella se murió. Y ante esa decepción, ante el resultado que nosotros esperábamos que nunca se dio, comienza a surgir la duda. Comienzan las interrogantes. Comenzamos a cuestionar al Señor de por qué
de las cosas. El porqué de las cosas. Y cuando Tomás dice, no voy a creer hasta que meta mis dedos y mis manos en su llaga, él no estaba siendo rebelde, no estaba siendo cínico, él estaba en dolor, porque él había perdido a su maestro. Y así muchos de nosotros nos encontramos hoy en día. Quizá hay muchos de nosotros que estamos pasando por esas estaciones de la vida, que estamos en dolor. Y así estaba Tomás en ese momento. Y a veces cuando estamos en dolor queremos estar solos, buscar la soledad. Tomás de Kempis, que era un monje de Alemania, él decía que el que sufre en soledad sufre más profundamente. Porque cuando sufrimos en soledad o cuando sufrimos en público, invitamos compasión. Pero cuando sufrimos en soledad, es transformador, experimentamos transformación en nuestras vidas. Y hay un espacio y un tiempo que debemos dedicar a estar solo. El Señor se dio su espacio cuando iba a Getsemaní, Mateo capítulo 26, la noche que iba a ser entregado. Se llevó a 3 de sus discípulos más cercanos, a Pedro y a los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y dijo, mi alma está angustiada hasta la muerte, pero quédense aquí y vigilen la noche conmigo. Y él fue y se separó a orar a solas con el Señor. Él necesitaba ese espacio. Pero ¿qué pasó? Regresó a donde los discípulos para buscar el apoyo, el confort, la solidaridad de sus hermanos más cercanos. Ellos estaban durmiendo. Dice, no pudieron estar 1 hora despiertos conmigo. Lo hizo 3 veces, ellos se mantuvieron durmiendo. Pero si el Señor necesitó, aún en medio de su soledad, buscar la compañía de sus hermanos, así nosotros también sí debemos darnos el espacio de sufrir solos, pero no hacerlo por un tiempo muy largo. Algunos eruditos dicen que Tomás se perdió la primera visitación de Jesús a los discípulos porque él buscó ese espacio de soledad en su dolor. Él estaba tan adolorido que necesitaba ese espacio. Y por estar tanto tiempo alejado de los hermanos, él se perdió la bendición de ver a Jesús. Y Jesús, ¿qué fue lo que hizo Jesús cuando se presentó? Lo primero que hizo fue decir, mira mis manos, mira mi costado, mira mis llagas. Lo mismo que Tomás estaba exigiendo, él se perdió esa oportunidad de verlo, oportunidad del cual se beneficiaron los discípulos. ¿Y por qué el Señor le enseñó eso a los discípulos? Ellos estaban igual de dudosos que Tomás. Ellos estaban igual de dudosos, ellos tenían que ver. Y pensaban que era hasta un fantasma, ellos no creían que era el Señor. Así que Tomás no es el incrédulo, dudoso, qué malo es Tomás. En la conversación que tuvimos en el teaching team, el grupo de pastores preparándonos para esto, uno de los pastores trajo algo que había leído en uno de los libros, donde él dice, cuando Jesús resucitó, fue a buscar a Pedro. Y sabemos la historia de Pedro. Jesús resucitó, fue a buscar a Tomás, que es la historia que vemos aquí. Y si Judas no se hubiera suicidado, Jesús hubiera ido a buscar a Judas también para restaurarlo. Porque ese es el amor de Dios. Así de grande es el amor de Dios para con todos y cada uno de nosotros. Lo otro que aprendemos aquí es que Jesús no reprocha la duda honesta. Tú puedes tener la duda honesta y es bienvenido. El Señor no lo va a reprochar, Él no te va a descartar. El tener duda no quiere decir que tú no tienes fe. Al contrario, alguna de la fe más profunda y más fuerte nace de aquellas personas que tienen dudas y buscan indagar, buscan contestaciones a sus preguntas. Y una vez reciben esa certeza, su fe está fortalecida. Versus aquellas personas que dicen creer en las cosas y no creen nada.
Hace más de un mes tuvimos una serie del credo. ¿Se recuerdan la serie del credo? ¿Y qué habíamos dicho? Muchas personas recitan el credo como el papagayo. O recitamos el Padre Nuestro de memoria y lo hacemos rápidamente sin convertirlo en una verdadera oración para con nosotros. Decimos creer, pero creemos de verdad. ¿Se recuerdan Blondín, el gran Blondín? ¿Quiénes creen que puedo llevar a una persona a través del Niágara? Sí, tú puedes, sí, tú puedes. ¿Quién se va a montar en la carretilla? ¿Quién se va a montar en la carretera? Y lo que más me impresiona de esto es que Jesús, cuando Él entra, como ya habíamos dicho, a la primera persona a quien Él va es a donde Tomás, el más necesitado del grupo, y le dice, mira mi costado, mira mis manos, mira mi costado, mete la mano, no seas un incrédulo, tenga fe. Y el Señor no le dijo eso para regañarlo. El Señor lo quería restaurar. Él quería atender su incredulidad. Él quería atender el dolor que Tomás estaba sintiendo por la muerte de Jesucristo. Cuando le dijeron a Tomás, el Señor ha resucitado, él tuvo que haber pensado, esto es demasiado de muy bueno para ser cierto. Yo no voy a arriesgar mi esperanza en esta aseveración, arriesgando a que mi esperanza sea frustrada nuevamente por el dolor. Él no quería volver a pasar por eso. Por eso él decía, hasta que yo no vea al Señor, no voy a creer. Y la Biblia no es claro en si él llegó a tocar a las llagas del Señor o no. Pero lo que sí dice es que él, lo primero que dijo fue, Señor mío y Dios mío. Y el Señor dijo, porque vistes, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Así que no es malo, no es una demostración de falta de fe el tú tener tus dudas. Al contrario, el Señor se glorifica en medio de eso. Y no solo el Señor tuvo compasión, Él nos invita a nosotros a tener compasión de los que dudan también. Un ejemplo de una persona que tenía muchas dudas se llama Lee Strobel. Lee Strobel era un periodista investigativo con el Chicago Tribune. Él escribía artículos de investigación y aplicaba las técnicas de la investigación periodística a resolver casos. Pero ¿qué sucedió? La esposa de él aceptó al Señor. De momento tiene un aleluya en la casa. Una mujer que lo único que está hablando es de adorar al Señor, de ir a las iglesias y todas estas cosas. Y él se molestó. Y él se dio a la tarea, yo voy a probarte a ti de que todo eso que dice la Biblia ahí es falso. Y él lo que hizo fue aplicar toda la metodología de investigación periodística para probar de que eso de que Jesús resucitó, todo eso es falso. Él tenía muchas dudas, él era un ateo, era un incrédulo. Pero ¿qué pasó? A medida que él hacía la investigación se daba cuenta ya por las fuentes bíblicas y las fuentes fuera de la Biblia, de que lo que sucedió y lo que narra la Biblia es verdad. Jesús vino y Él murió, y Él fue sepultado, y Él resucitó. Y hay evidencia bíblica y extrabíblica que apoyan eso. Es irrefutable. Y como resultado, Él se convirtió, y el Señor puede transformar tu duda en creencia también. A la larga llega el momento en que vamos a tener que tomar una decisión. Todos tenemos que tomar una decisión. Tarde o temprano, tenemos que tomar una decisión. ¿Vamos a llevar nuestras dudas al Señor, buscando que los aclare, buscando que nos restaure? ¿O vamos a dejar que nuestras dudas nos aparten de Él? Hay un peligro en permitir que las dudas te aparten del Señor.
Yo tengo 2 hijos que se apartaron cuando se murió su mamá porque no podían entender de que cómo el Señor permitió que su mamá muriera. Una sierva de Dios, una hija de Dios. Ya ellos están regresando. Pero existe un peligro si permitimos, si damos el espacio a que nuestras dudas nos aparten del Señor. ¿Dónde tú te encuentras hoy en día? ¿Qué estás haciendo con tu duda? Yo voy a invitar al grupo de adoración que pase al frente. ¿Qué estás haciendo con tu duda? ¿Lo reprimes? ¿Lo finges? ¿No lo compartes? ¿Y dejas que la duda te deprima y te aflija y vives con la duda? ¿En qué área de tu vida estás poniendo en práctica el presentar tus dudas al Señor? ¿Dónde es que Jesús te está pidiendo que tú traigas tus dudas a Él? ¿Tu matrimonio, tu futuro, tu llamado, tu sanidad, tu obediencia? El Señor quiere que nos presentemos delante de Él con todas nuestras dudas, con todas nuestras incredulidades. Así que vamos a orar y para luego participar de la comunión. El Señor te extiende la invitación. Señor, te oramos, Señor, y te damos gracias por tu presencia, porque tú estás aquí en nuestros medios, Señor. Y nos regocijamos, Padre, que tú nos quieres visitar, que tú nos quieres alcanzar aún en medio de nuestras dudas, de nuestras interrogantes, de nuestras incredulidades, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos encuentres, Señor, en nuestras dudas. Señor, queremos entregar nuestras dudas a ti. Y ya sea que haya contestación a nuestras preguntas, lo que sabemos es que tú estás delante de nosotros, mostrándonos tus heridas, Señor, porque tú sufriste igual que nosotros y peor. Tú nos estás mostrando sus heridas. Y que podamos, Señor, exclamar como exclamó Tomás: Señor mío y Dios mío. Señor mío y Dios mío. Señor, y nos rendimos a ti. Nos montamos en tu carretilla, Señor, no en la carretilla del gran blondín, Padre Santo. Nos montamos en la carretilla de Jesús, sabiendo que tú eres nuestra roca, tú eres nuestra fortaleza. No nos vamos a caer, no vamos a sucumbir y vamos a llegar al otro lado del Niágara, porque tú estás conduciendo nuestras vidas. Por eso entregamos nuestras vidas a ti, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, llegamos a la conclusión de nuestro servicio, así que si nos están visitando por primera vez, no sé si tengamos visita, pero los invito a que pasen al vestíbulo, al mostrador, para intercambiar información, para mantenernos en contacto con ustedes. Si alguien tiene necesidad de oración, tenemos la hermana Digna y la hermana Corina que están aquí. Pueden acercarse a ellas y ellas con mucho gusto orarán por sus necesidades. Vamos a despedirnos a nuestros hogares. Gracias por su visita y recordemos que el Señor es el Dios y el Señor de nuestras vidas. Salgamos al mundo en esta semana, en nuestros trabajos, a testificar de Él, a ser luz y sal de la tierra. Padre, te damos gracias por tu presencia. Te damos gracias por tu palabra, Señor. Te pido una bendición grande sobre esta porción de tu pueblo, sobre esta iglesia tuya. Que tú nos despidas a nuestros hogares, Señor, con la bendición de Dios el Padre, la gracia de Jesucristo el Hijo y la comunión y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Y el pueblo de Dios dice: amén, amén. Que el Señor los bendiga.